Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahvé de los ejércitos. Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero. Y Yahvé escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fijaros bien el cambio que hay en nuestro texto. El texto, uno de los textos en griego, conforme ha llegado a nuestras Biblias, no hay un capítulo 4, es decir, todo es el capítulo 3, así que del versículo 13 supondríamos que llegaría hasta el versículo 24. La idea es que pueda expresar solamente una imagen continuada, una idea o un propósito. Y lo que podamos ver y enfatizar aquí es el cambio que se da en algún momento cuando Malaquías está hablando. Hoy llamamos a nuestro mensaje las conversaciones santas, y quiero hacer mi énfasis aquí en esta mañana. Fijaros el versículo 16. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero, y Yahvé escuchó y oyó. Entonces, aquí yo quisiera que viéramos este entonces como una especie de cambio. El entonces está implicando que hay un resultado de lo que antes se estaba diciendo. Ya sea que este resultado sean los versículos 13, 14 y 15, lo curioso, por ejemplo, que nos dice en el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. O sea, el pueblo de Israel estaba blasfemando, estaba mostrando rebeldía y estaba diciendo contra Dios ciertas cosas o trayendo ciertas ideas. Pero es entonces que parece que hay un cambio. Quizás fuera por una alarma, por el grado de pecado que Israel habría llegado en ese momento. Porque, como hemos dicho en algunas ocasiones, si bien el pecado es el de la rebeldía del corazón y el que podamos desobedecer la palabra de Dios en muchos conceptos o en muchas ideas, o que podamos seguir nuestro propio camino y no los caminos de Dios,
Y todo eso lo ha estado hablando Malaquías, pero el que llega un momento en que alguien dice ser creyente, temeroso de Dios y que empieza a hablar ciertas cosas en contra de Dios, mostrando esa ironía y lo que hay, el reflejo de su corazón en el desprecio de palabras. Pudiera ser que este entonces sea el cambio de todo el pasaje y todo el mensaje. Es decir, que cuando el pueblo estuvo viendo y estaban alarmados, no solamente por aquellas palabras, sino quizá por todo lo que estaba trayendo Malaquías, aun cuando nosotros podamos pensar que este mensaje de Malaquías es uno solo, desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el final, posiblemente podemos pensar que fueron palabras de Malaquías en varias ocasiones que había estado trayendo al pueblo de Israel. Se habría ido enfriando y apartando, endureciéndose para con las cosas de Dios. Malaquías ha estado trayendo este mensaje y ahora, después de todo esto, hay lo que pudiera ser un cambio, alarmados por todo el mensaje en sí, por todos los pecados, por todas las actitudes, por todas las cosas que Malaquías ha estado mostrando. Y lo que podemos ver entonces es que hay un movimiento, movidos quizá por la exhortación que está haciendo Malaquías en su mensaje, hay un cambio en ellos. Nosotros tendremos que pensar a la luz de estas palabras que se nos está trayendo en el libro de Malaquías y con todo lo que hemos dicho a lo largo de estos diferentes domingos, tendremos que buscar si hay esta alarma en algún momento por las cosas que se dicen, si estas cosas están ocurriendo aquí en medio de nosotros y quizá en mí mismo, y después de esto, si soy movido a alguna acción especial después de haber escuchado la palabra del Señor, o la exhortación, o la búsqueda de la corrección. Porque entonces, que de alguna manera o diferentes formas se aparece en todas las Escrituras, es crucial en toda la vida de creyentes y del pueblo de Dios y por tanto también en medio de nuestras iglesias. En cómo puede haber una continuidad, quizá un enfriamiento, un relax en las cosas espirituales, un decaimiento de las cosas de Dios, y entonces algo ocurre que cambia toda la perspectiva. ¿Estamos nosotros viendo que el pecado es grave? Si lo hay. ¿Estamos viendo la necesidad de una restauración y un cambio? ¿Estamos buscando ahora entonces qué hacemos? Fijaros en segundo lugar lo que dice nuestro versículo 16. Dice, entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero. Este temor de Dios se repite dos veces en este versículo. Más adelante, los que temen a Yahvé, fue escrito un libro, y en el capítulo 4, versículo 2, se vuelve a hablar, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, etc. Los que temían a Dios. No hace falta que yo os descubra que una de las maneras de describir el creyente en toda la Escritura son aquellos que dicen temer al Señor. Hacer una diferencia, tanto como era en la época de Malaquías como es para nosotros. Hacer la diferencia entre tener unos privilegios, tener un conocimiento, una información, unos rituales, unas fórmulas, unos libros, un templo, y tener temor de Dios. Lo que nos está mostrando el versículo es que aquellos pues ya tenían el templo, recordar que unas generaciones atrás ya se había edificado, tenían una ciudad, habían vuelto del exilio, tenían la ley, tenían los profetas, tenían los sacrificios, todo había vuelto a ser restaurado, tenían todo esto, pero no está diciendo todos vosotros, aquellos, el pueblo mío que tiene el templo, que tiene los sacrificios, que tiene los rituales, no dice eso, sino entonces los que temían a Dios. Y no es únicamente aquellos que tienen el nombre de Dios en su memoria o en sus labios, sino que tienen temor del Señor.
Y cuando profundizáis, por ejemplo, en lo que se nos dice muchas veces o varias veces en el libro de Proverbios, o se nos dice también en los Salmos, o podéis continuar a lo largo de toda la Escritura, ese temor de Dios tiene un significado muy importante, ya sea una confianza. Cuando hablamos de que tememos a Dios, no es que le tenemos miedo y nos asustamos de Él, sino que tenemos una confianza y tomamos en serio las cosas de Dios. Cuando alguien teme a Dios, lo que está diciendo es que con Dios no se juega. No estamos actuando a Dios como un amiguete para irnos de pesca o irnos de diversión. Cuando hablamos de las cosas de Dios y pensamos en Dios, estamos diciendo que Él es un superior a nosotros, totalmente distinto, pero lleno de santidad y de justicia, etc. Y que en su poder y en su gracia nosotros descansamos y nos ponemos en sus manos. Esto es lo que habla temor, confiar en aquel que es de respetar y de honrar. Porque la segunda idea que nos trae la idea de temor en las Escrituras y que se aplica también de alguna forma en el Nuevo Testamento y por tanto a nosotros aquí, ahora en el 2018, es que el temor que tenemos hacia Dios nos lleva a honrarle. El temor es el esfuerzo y el deseo de servirle y de darle gloria. Cuando hablamos y habla la Escritura de temer a Dios, no es que decimos, sí, yo le temo, pero no tiene ningún tipo de significancia en mi vida. Entonces no le temes, no te preocupa, no tienes ningún interés. Podrás decir que muchas cosas acerca del temor y definir el temor, pero si el temor realmente no está en ti y no implica nada en tu vida, entonces no hay temor del Señor. Lo que nos habla de la Escritura, cuando el pueblo de Dios, o un creyente en particular, temía a Dios, es que lo tenía en cuenta, no solamente para su vida espiritual, sino para todo el contexto de vida social, familiar, etc. Por tanto, entonces, aquellos que habían recibido el mensaje de Malaquías, entonces, aquellos que temían a Dios, hay un cambio que se produce en medio de ellos. La cuestión que tenemos que plantearnos, tenéis que plantear vosotros cuando nos acercamos a este versículo, este cambio, este giro que se hace en los versículos, del versículo 16 en adelante, se trata de lo que está diciendo aquí de este entonces los que temían el Señor, de un remanente que había en el pueblo de Israel que se mantuvo firme y celoso en medio de toda esa ligereza que estaba tomando el resto de la nación, o estaba tratando de un cambio que aceptaron o que se movieron a partir del mensaje. ¿Es el remanente fiel que estaba allí antes, aun cuando había otros muchos que se estaban endureciendo, apartando del Señor? ¿O se refiere estos que temían a Dios los que aceptaron la exhortación? Aun cuando sea una o ambas de estas cosas, fijaros lo importante que es que pongamos atención a ellas. Seguramente algunos de vosotros habéis leído acerca de los avivamientos, del despertar que se ha dado, sobre todo en el mundo llamado cristiano, donde la influencia de Cristo, del Evangelio, ha sido más poderosa. Si leéis, por ejemplo, en avivamientos que se han dado en Escocia, sobre todo que leía yo de algunas de las islas en Escocia, o en Irlanda del Norte, en la parte que era protestante, incluso en Gales del Sur, una de las maneras que definían lo que era un avivamiento y un despertar, dicen los diferentes cronistas cuando hablan de avivamiento, es que dicen, vas a estos sitios donde se ha dado ese despertar, ese avivamiento en el pueblo de Dios, y todo el mundo hablaba de las cosas de Dios. Es decir, se notaba que había habido un cambio, porque en las tiendas, cuando las mujeres iban a comprar el pan o las verduras, no preguntaban cómo están los niños, o qué tipo de diversiones habéis tenido a lo largo de la semana, o cómo es la situación económica, sino que hablaban de Dios y hablaban del mensaje que habían escuchado. Los hombres, cuando
estaban trabajando en las minas en Gales o estaban trabajando en el campo con los animales en el norte, en Irlanda, dice que paraban por cierto tiempo a la hora de la comida o un momento de refrigerio y dice, y los hombres rudos hablaban del último mensaje que habían escuchado de parte de Dios. Y se nos dice que era tal la conmoción que se había producido que salían los mineros de las minas con chorretes por causa de las lágrimas de haber hablado o recordado acerca de las cosas del Señor. Esto era un avivamiento. Por tanto, lo que podemos ver como una señal de avivamiento y de despertar del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios hablaba de Dios y de las cosas de Dios. Esto es lo que nos está describiendo el libro de Malaquías y Malaquías que él mismo estaba viendo. Había traído palabras de exhortación muy duras. Vosotros sois ladrones, dice al pueblo de Israel, porque le robáis a Dios. Y vosotros sois blasfemos, fijaros las palabras duras que habláis en contra de Dios. Pero en cierto momento nos dice que el pueblo de Dios, el que temía a Dios, se levantó y empezaron a hablar un compañero al otro. Sea como fuere, si fuera aquellos que en medio de todo el pueblo de Dios dijeron ya basta, esto no puede seguir así, o fuera aquellos que se reconvirtieron de alguna manera y que aceptaron la exhortación y vinieron al arrepentimiento, todos ellos empezaron a decir, basta, basta. No es únicamente que el pueblo de Israel dijera, vaya sermón que me ha traído Malaquías el otro día. ¿Qué cosas más duras nos ha dicho? Y nos ha acusado de esto y esto. Bueno, pudiera ser que fuera cierto, pero no es para tanto. Y seguimos con nuestras vidas. Puede ser que decir, hemos pasado un tiempo muy agradable cerca del templo y hemos hecho los sacrificios, por allí ha salido el profeta Malaquías diciéndonos cosas horribles y duras, pero la vida es complicada, tenemos muchas tareas, muchos asuntos, él no sabe cuál es mi situación. Y por tanto, seguimos con nuestro ritmo. Pero en medio de toda esa superficialidad donde la palabra de Dios parece rebotar o quedarse a las puertas de nuestros oídos o solamente rozando la piel del corazón, había algunos, nos dice aquí, que entonces, ya fuera porque venían de atrás o ya fuera porque fueron cambiados por aquel mensaje, dijeron, basta, basta, ahora es necesario que hagamos cosas diferentes. Y comenzaron a hacer algo. Por supuesto, no esperamos que fuera lo único, como podemos ver que no era lo único cuando vemos los avivamientos en la historia de la Iglesia. No es únicamente que se paren el trabajo o que en la cola de la tienda se hablen de las cosas de Dios, sino que eso tendría que llevar una acción y un cambio de vida en su familia, en el trabajo y en la sociedad. Pero tiene que haber un basta y comencemos a hacer algo. Y ese basta y comenzar es hablar con el compañero acerca de estas cosas. En otras palabras, cuando nosotros estamos buscando delante del Señor que algo pase más extraordinario aún de nuestras propias conversiones en nuestra iglesia, si lo que queremos es que vengan cosas nuevas en nuestra vida con respecto al Señor, que podamos ir por fin rompiendo algunos de esos ritos malos que tenemos y que podamos ir dejando algunos de esos pecados que se han enganchado a nosotros como lapas, lo primero que tiene que ocurrir y quizá como una señal extraordinaria de que algo nuevo viene en nosotros es que empecemos a hablar de cuál es nuestra situación y qué cosas son necesarias de hacer. No esperes o no cuentes en estas conversaciones con aquellos creyentes que son nominales. En todo contexto y seguramente en el pueblo de Israel, cuando Malaquías estaba trayendo aquella palabra, habría una gran multitud escuchando en medio de la plaza o en las puertas del templo el mensaje de Malaquías. Por supuesto que había mucha gente,
Y no estaban todos esperando, vamos a hacer corros en grupo, todos nosotros para hablar de estas cosas. No esperes que los creyentes nominales se reúnan a hablar de las cosas espirituales que se han leído o que se han predicado. Busca a aquellos que son temerosos del Señor y habla con ellos de lo que está pasando y de lo que es necesario que pase. No podemos esperar que el cambio que tiene que haber en el pueblo de Dios se produzca en aquellos que son de fe superficial. No es en aquellos que nominalmente se llaman cristianos y que tienen muy calentita su silla, pero que no hay un corazón caliente para tratar estas cosas. Lo que tenemos que buscar, nos dice aquí la palabra, es que entonces, después de escuchar aquellas palabras, de haber sido puesta la palabra de Dios, empezaron a hablar a sus compañeros de aquellas cosas. Busca a aquellos que ven la inquietud, que ven la necesidad de algo que tiene que operarse en medio de nosotros. Conversaciones y conversaciones santas. Bien. Nos dice, por tanto, en tercer lugar, que comenzaron a hablar el uno al otro. Lógicamente, no quiere decir que antes no hablaran, que no hubiera algún tipo de comunicación. No quiere decir que los creyentes en aquel tiempo de Malaquías estaban enfadados y que cada uno hacía su vida. En algunos de esos sitios que he tenido la fortuna de visitar, donde ha habido avivamientos, y no hace muchas generaciones que hubo ese avivamiento, incluso alguno todavía recordaba lo que había ocurrido en avivamientos, ahora ya no es lo mismo. Y vas a algunas de esas iglesias y puedes ver cantidad de gente que viene a reunirse en un culto de domingo por la mañana. De pronto el sitio está vacío y empieza a venir gente, empieza a escuchar la palabra, adora, canta y en cuanto terminan, ¡zum!, salen disparados. Me decía uno de los pastores, dice, ponte a la puerta porque si no, enseguida que termina la predicación, ponte a la puerta porque si no, no pillas a nadie. ¿No veis que esto es una señal otra vez del deterioro? Es decir, que la gente podría venir, decirse hola y perdona que me voy porque el pan se me enfría. No que hubiera ningún tipo de disgusto, porque seguramente los que estén enfadados en ciertas iglesias no van y se buscan otra iglesia. Pero sí es verdad que viene esta frialdad de decir, bueno, yo he estado, ya he recibido mi ritual y ya he terminado. Lo que nos dice aquí es que se paraban y comenzaban a hablar el uno con el otro. Se identificaron. Se identificaban y compartían el problema y compartían la fe, la inquietud, el desasosiego que se había producido por aquellas palabras rudas, duras, que Malaquías había traído. Pero también con esa inquietud de empezar a preguntarse, ¿es necesario que hagamos algo? ¿Cómo podemos hacerlo? O quizá podían estar diciendo, Malaquías tiene toda la razón con este mensaje que nos ha traído, con estos asuntos duros, con estas acusaciones, y por tanto tenemos una fe que tenemos que alimentar, que tenemos que exponer de alguna forma. Empezaron a hablar, y hablar del Señor, de la ley, del mensaje, del profeta, del pecado, de soluciones. Te pregunto yo aquí, ahora, en este momento, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas tú con tu compañero? ¿De qué hablas tú con tu hermano? Seguramente cuando termina el culto, cuando te encuentras con algún hermano en casa, pues habláis de muchas cosas y es bueno que expreséis la comunión. Uno no está en contra de que compartáis los asuntos de negocio, las preocupaciones, los temas de oración. Es buena la comunión. Es buena que habléis del deporte o de los últimos programas de televisión o de lo que ha ocurrido en política. Pero, hermanos, según lo que tenemos en estos versículos, tenéis que ir un poco más allá. No os podéis conformar simplemente de hablar de las cosas superficiales, sociales, que habla el resto del mundo.
Bien, algunos de vosotros me diréis, no, pero bueno, no solamente hablamos de estas cosas, la verdad es que hablamos también de cosas de la Escritura, de asuntos espirituales, algún problema que podamos encontrar en la palabra de Dios, los pasajes difíciles, de difícil interpretación, esas profundidades que nos traen las profecías, las aplicaciones o implicaciones para el futuro. Está bien que nos formemos y está bien que conozcamos y que profundicemos, que compartamos nuestro enriquecimiento y que podamos hablar de los libros que hemos leído cristianos. Está bien que podamos edificarnos en conocimiento, en doctrina y en la palabra. Pero hermanos, hay que ir un poco más allá. El que nosotros intentemos formarnos mentalmente e incluso emocionalmente de todo lo que nos dice las Escrituras es algo que se tiene que dar por hecho y que tiene que ser en todas nuestras circunstancias y en partes de nuestra vida. Pero creo que tenemos que hablar, y te pregunto si lo haces, de lo que oyes, de lo que lees, de cómo afecta a tu corazón y de cómo lo tienes que aplicar en tu vida, de cómo vivirlo. Está bien que sepamos, por ejemplo, como se ha escuchado en alguna ocasión, o el domingo pasado estuvisteis viendo acerca en la ley, hace 2 domingos, acerca de la ley y cómo aplicarlo acerca de la muerte. Está bien que sepamos acerca de lo que es el pecado, pero tendréis que buscar y pensar cuánto daño el pecado nos hace. ¿Y cómo podemos evitar este pecado de las palabras violentas del corazón? Está bien que hablemos de la riqueza del Evangelio y del poder del mensaje de la cruz, pero estamos viendo las implicaciones que tiene que tengamos un Señor como el que tenemos, Salvador y Señor. ¿Estamos buscando el mejorar en nuestras vidas? Estamos buscando cómo resolver estas situaciones, tanto del pecado y cómo aplicar todos los principios de las Escrituras. Hablar con el compañero de las cosas espirituales que hemos leído, que se han predicado en un domingo como este, implica que tengamos que llegar y decirnos al hermano, pues mira, sí, ¿y ahora cómo corregimos este pecado? ¿Cómo planeamos una nueva acción en nuestra vida? ¿Cómo actuamos de forma coordinada y concreta en estos asuntos? Tendremos que hablar de estas cosas. No es suficiente con que recibáis esto y lo guardéis en vuestras mesitas o en vuestra memoria, sino que hablemos de todo esto y lo necesario que es, que haya una renovación o una fortaleza de nuestra fe. Tenemos que compartir la inquietud que tenemos, pero también tenemos que animarnos los unos a los otros. Si en verdad tú que temes a Dios bíblicamente y que buscas mejorar tu relación con el Señor, ¿no crees, no te has preguntado, no te preocupa que ese renovar deba de ser de toda la iglesia? Que no es solamente en que tú estés un poquito más cerca del Señor, sino que todo el pueblo de Dios que se reúne un domingo por la mañana en la calle Santa Teresa busque estar un poco más cerca del Señor. ¿Y no crees, por tanto, que toda la iglesia que tiene que acercarse un poco más al Señor tiene que hablar de aquello que se lo impide? Y que cuando hablamos de aquellas cosas que nos impiden estar más cerca del Señor o ser una iglesia más santa, tendremos que esforzarnos en buscar las soluciones para animarnos los unos a los otros. ¿No tendremos que preguntarnos qué necesito para tirar de mi hermano o qué necesita mi hermano para tirar de mí? Si estas cosas no las hablamos, si no las masticamos, si no las digerimos entre nosotros, no va a servir de mucho. Cuando nos dice aquí que después de aquellas palabras de Malaquías, cada uno hablaba a su compañero a quien se refiere, al que estaba al lado, quizá la mujer, el marido, o a los hijos, a los padres. Creo que podemos entender que cuando se hablaba al compañero es el que estaba más cerca en cierto momento. Cuando lleguéis a casa en esta mañana,
¿Cuál será vuestra conversación central, ya sea en el camino, ya sea alrededor de la mesa de la comida? ¿Hablaréis de las cosas del Señor? ¿De lo que habéis leído, de lo que habéis escuchado, de lo que veis que necesitáis? No lo dejes para otro día, porque se enfría. Habla en tu casa, con tus hijos, con tu marido, de esas cosas que son tan necesarias en nuestra vida. Y cuando terminéis el culto en esta mañana y os reunáis en los corritos con los amigos o los más conocidos en la puerta, ¿de qué vais a hablar? ¿Vais a hablar de las cosas secundarias de esta vida? ¿De que tenéis muchos problemas, de que hay muchas tensiones, del problema del trabajo, de lo que ha dicho la última vez nuestro presidente de gobierno, de lo que ha pasado allí en el pasillo con los reyes? ¿Vais a hablar de esas cosas? ¿Vais a hablar de las cuentas? ¿Vais a hablar de la energía? ¿Vais a hablar del tiempo? ¿No nos dice que una señal del cambio en la vida de la Iglesia y del pueblo de Dios es que los temerosos de Dios empezaron a reunirse a hablar de las cosas de Dios? ¿De qué vais a hablar en la puerta de la Iglesia? ¿O cuál va a ser vuestro tema principal a lo largo de la semana? Cuando venga el lunes y os pregunten cómo te ha ido el domingo, ¿qué es lo más interesante que te ha ocurrido? ¿Que has tenido una especie de éxtasis viendo el último gol? ¿Que ha sido emocionante como ha terminado tu telenovela? ¿O vas a hablar de las cosas que Dios ha hecho? ¿Vas a hablar de tus quejas y de tus dolores, por muy grandes que sean, o el dolor profundo en la santidad de Dios por causa del pecado? ¿Vas a hablar de la grandeza de la lluvia y del bienestar que produce el agua en la tierra? ¿O vas a hablar del gran Dios que produce esta grandeza a nuestro alrededor? ¿De qué hablarás el resto de la semana? ¿Qué carga vas a tener tú en tu corazón? Esto es lo que nos está diciendo aquí. De pronto, entonces, hubo un cambio en ellos y empezaron a hablar con su compañero, ya fuera la familia, ya fuera la puerta del templo, ya fuera a lo largo de la semana y con la gente que pudiera cruzarse. La Escritura nos exhorta desde un principio a hacerlo. Cuando vosotros leéis Deuteronomio, por ejemplo, y se nos está dando acerca del mandamiento, de la ley, y todos podemos llegar a decir los 10 mandamientos son fundamentales, son importantes, cruciales, etc. Pero si leéis en Deuteronomio, capítulo 6, fijaros lo que nos dice. En el versículo 4, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Llamarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén, decimos. Esta es la doctrina. Amar a Dios sobre todas las cosas, porque solamente hay un Dios y el Dios de las Escrituras es el verdadero. Amén, decimos a esto. Sí, pero fijaros lo que dice más adelante. Y estas palabras que yo te he mandado, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No nos está diciendo esto que si creemos que la palabra de Dios, la ley o lo que sea que podamos estar leyendo es tan crucial y es tan importante, empezaremos a guardarla en nuestro corazón y a hablar en los caminos y cuando estemos trabajando, cuando empujaran el arado en aquel tiempo o cuando estuvieran ordeñando sus animales, estarían hablando de las cosas del Señor? Y cuando nosotros vamos al supermercado un fin de semana o cuando nos encontramos con los compañeros en la puerta del bar o cuando nos cruzamos con un hermano o cuando tengo el ímpetu de hablar con alguien por teléfono, ¿no será mi tema principal cuán grandes cosas ha hecho el Dios con nosotros o cuán grandes cosas Dios tiene que hacer con nosotros? Lo que nos está diciendo la ley, nos dice Moisés, nos dice la Escritura, no solamente es que tengas estas cosas, sino que hables de ellas constantemente, en todo lugar. Pablo dice algo duro también. Nos recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Recordáis Pablo a los Corintios? Y que todo lo contrario, las palabras deben estar sazonadas, enriquecidas con sal. ¿Cuán importantes son las palabras? ¿Cuán importantes son las conversaciones?
Y cuán importante es que nuestras palabras y nuestras conversaciones sean las adecuadas, y sean dignas y sean de sanación. Tomar la palabra de Dios, el último mensaje, lo que ayer descubierto en las Escrituras, lo que el Espíritu os haya dicho en una oración devocional en vuestra casa, tomarlo como si fuera algo esencial, como el mismo oxígeno y poder compartirlo con todo aquel que se cruza en el camino. No hables de que te ha tocado la lotería, no hables de qué bien has dormido esa noche, no hables de qué bonitas fueron tus vacaciones. Busca a tu hermano, aquellos que temen al Señor y decirle, es necesario algo en nuestras vidas. Porque si eso ocurre, o es el inicio de un despertar, o es la muestra de un despertar. Y lo extraordinario de todo esto, en cuarto lugar, es que, fijaros bien lo que nos dice aquí. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero, y Yahvé escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Yo lo veo de esta manera. Estaban allí unos cuantos judíos hablando de aquello que habían escuchado, aquello que le había tocado en el corazón, un corrillo, y estarían hablando de lo que Malaquías había dicho y lo importante que era para sus vidas y que ya no podían permitir ese grado de pecado y que por tanto tendrían que hablar estas cosas. Y había allí alguien cerca de ellos escuchando. Es como cuando nosotros estamos con una conversación privada hablando con alguien, intentamos hablar así, como en intimidad, pero hay alguien que está por allí cerca haciendo oído. Lo que nos dice estos versículos, que el que estaba haciendo oído, el que estaba escuchando, era Dios mismo. Es decir, que Él estaba mostrando, Dios, estaba mostrando interés en tus conversaciones. Piensa, y piensa de manera seria y formal. ¿Tú crees que Dios está interesado en la ropa que te has vestido o en el último bolso que te has comprado? ¿Tú crees que el Señor está interesado en cómo funciona tu máquina de cocinar? ¿O que has tenido un problema muy serio con la fontanería? ¿Está el Señor interesado en esas cosas? ¿Estaría el Señor buscando escuchar a su pueblo hablar de la política, de la economía, de los que estaban por allí en Asiria creando problemas? No, lo que nos dice aquí es que cuando se produjo un cambio en ellos y los creyentes empezaban a reunirse, Dios escuchó sus conversaciones santas. Tener la certeza de que cuando vosotros estéis hablando de las cosas de Dios, de las cosas de la fe, de las cosas del crecimiento espiritual, de las cosas de corrección y de exhortación, Dios escucha. Tiene interés. Dios tiene interés de las cosas que tú hablas acerca de Él y de la vida cristiana. Porque, acordaros lo que dice la Escritura, serás juzgado para condenación o para salvación, justificación, por tus palabras. O sea que hay alguien, no el vecino o la vecina, a través del tabique, sino que hay alguien, que es Dios, que está tomando nota de cada una de tus palabras. ¿De qué estás hablando? ¿Para molestar a Dios, como nos dice en el versículo 13, las palabras violentas? ¿O para atraer la atención de Dios, hablando de las cosas espirituales y la necesidad de tu vida y las necesidades de tu iglesia? Siempre tendrás un oído alerta que es el de Dios para saber qué es lo que tu palabra, tus labios están pronunciando. Y con respecto a lo que Dios estaba escuchando en aquellos corrillos, en aquellas conversaciones de compañeros temerosos del Señor, Dios tiene una respuesta y tiene una reacción. Lo que nos dice Malaquías es que después de que Dios, Yahvé, escuchó y oyó, fue escrito, dice, libro de memoria delante de Él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Para los que temen y piensan, algunas veces se traduce la palabra pensar por honrar o por meditar en las cosas de Dios. Para los que temen, el temor del Señor, que hemos dicho antes, y para los que piensan.
¿El qué? Había escrito un libro de memoria. Esto es lo que hacían los cronistas. Y aquí se nos está describiendo a Dios como un cronista. El cronista era esa especie de secretario que iba delante del rey o de la persona importante tomando todos los detalles, todos los datos, todas las decisiones. Iban escribiendo todas las cosas. Si recordáis en el libro de Esther, y después de que un día el rey estaba sin ganas de dormir, con sueños, empezó a leer las crónicas que habían escrito acerca de él. Así que podemos ver aquí aquel rey sentado quizá a los pies de su cama, leyendo el libro de crónicas, y descubrió que en el libro de crónicas había escrito de alguien llamado Mardoqueo, que había hecho cierta cosa para liberar o proteger al pueblo de Israel de una trampa o de una rebelión. Esto es lo que está haciendo Dios. ¿Está escuchando lo que el pueblo de Israel estaba diciendo y cómo había reaccionado del mensaje de Malaquías? Y estaba tomando notas. Estaba escribiendo el libro de memorias. Así que lo que nosotros estamos predicando aquí, lo que vosotros vais a hablar después, lo que va a mover en las conversaciones santas en vuestra casa o a lo largo de la semana, están siendo escritas, señaladas, reconocidas de parte de Dios. No quedarán en el olvido. Claro, no sabemos si este es un libro que se escribe en el cielo o quizá es el libro de los nombres, de memoria, el libro de la vida, que nos habla varias veces el libro de Apocalipsis, donde los creyentes verdaderos están escritos allí, puestos. No sabemos a qué referencia puede estar haciendo, no sabemos lo que hay en el libro de Dios. Nos dice Juan que hay secretos en los libros que no se nos es dado revelar, que no podemos llegar a ellos. No sabemos lo que el Señor ha escrito, pero escribir escribe. Y por tanto, a ti te ha tenido en cuenta. Y cada una de tus palabras, por las cuales será juzgado para bien o para mal. Así que tenemos un Dios interesado, nos dice, un Dios que escribe lo que nosotros hablamos, nuestras conversaciones, para hacer de nosotros, dice, un tesoro especial. Y si hay una de las cosas que a mí más me asombra, que no llego a comprender, lo acepto porque lo dice la Escritura, pero no llego a comprenderlo. Fijaros, Dios tiene toda la gloria, tiene toda la belleza, tiene toda la hermosura. Ha estado durante toda la eternidad. Cuando no había nada de nada, Dios ya era feliz. No ha tenido necesidad de cosa alguna, porque todo lo que es hermoso lo es Él. Y cuando llegamos a pasajes como este o en otros lugares de las Escrituras, nos dice a nosotros, el pueblo de Dios, soy mi especial tesoro. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que necesita Dios? ¿Qué le aportamos nosotros? ¿En qué le podemos embellecer o en qué le podemos enriquecer? Pero la Escritura lo dice. La Escritura dice que en esas conversaciones, en el resultado de aquel libro que Dios está escribiendo y señalando para que se recuerde a lo largo de toda la historia que el pueblo de Dios, tú y yo, somos su especial tesoro. Tú, fíjate, tú puedes llegar a ser especial tesoro de Dios. ¿Qué es lo que implica? Bueno, pues cuando alguien tiene especial tesoro, dice que lo protege, como nos dice aquí. El versículo más adelante nos habla, ¿no? El capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, pero no así a nosotros, porque nos ha dicho que somos su especial tesoro y nos protegerá de aquel día. Así que lo que nos está diciendo es que después de haber escuchado Dios lo que tú has dicho, en tu inquietud por causa de tu pecado, en la necesidad y urgencia de hacer algo en medio de la iglesia, de nuestro esfuerzo por buscar soluciones a nuestra situación o de enriquecernos más de las cosas del Señor, Dios ha tomado nota para decir, vosotros sois ahora sí, yo lo apunto, lo escribo para que quede señalado que sois mi especial tesoro. Y porque sois mi tesoro, nada, ni nadie os apartará del amor del Señor, de Dios que es en Cristo Jesús. Así que lo que está diciendo es, estaremos seguros y estaremos protegidos.
Pero fijaros bien, si ya es para nosotros sorprendente que pueda decir la Escritura que tú y yo podemos llegar a ser su especial tesoro, fijaros cómo dice después el resultado. Y entonces dice, yo perdonaré al hijo que sirve, aun cuando sea culpable. Porque lo que está hablando aquí es, voy a tomar nota de todo lo que habéis merecido y ganado con vuestro esfuerzo y entonces yo os voy a dar en respuesta un sueldo y un salario adecuado a vuestro esfuerzo. No dice nada de esto y no lo dice en ningún lugar de las Escrituras. Nos dice que a pesar de que nosotros somos culpables porque éramos parte de aquella generación y que permitimos por algún tiempo el pecado en nuestra propia vida y el pecado a nuestro alrededor, si ahora cambiamos, si hay un giro en nuestra vida, si hay un cambio de actitud en nuestro corazón, si ahora aparece el celo por las cosas del Señor, entonces yo os tendré en cuenta y os voy a proteger como el Padre, dice, cuida de su hijo aun cuando sea culpable. La Escritura no nos va a tratar, o el Señor no nos va a tratar a nosotros como merecemos. Y tenemos que dar gracias al Señor, que no nos va a tratar como nos merecemos. Pero algo ha cambiado, algo ha surgido en medio de todo esto, que Dios dice, aun cuando no lo merezcas, yo te trataré como a un hijo y perdonaré tu pecado. Claro, nosotros sabemos que esto es por causa de la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo. Aquel anuncio de que algo Dios haría, nosotros ya sabemos que lo ha hecho en Cristo Jesús y en la cruz y en la resurrección, etc. Y fijaros lo que nos dice además. Entonces, versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hemos dicho versículo 16, entonces, por causa de lo que habían escuchado, porque se habían mantenido firmes y ya dijeron basta, entonces los que temían a Dios empezaron a hablar y Dios reaccionó. Y en el versículo 18 nos dice, y entonces, cuando nosotros podamos ver y tenemos la certeza de todas estas cosas de parte de Dios, entonces nos volveremos, os volveréis. Y vendrá el discernimiento, y vendrá el arrepentimiento, y vendrá la restauración, y vendrá el crecimiento, y podremos decir, esperamos que sea así, que somos una iglesia sana. No porque tengamos la Escritura solamente, sino porque vivimos y sangramos la Escritura todos los días de nuestra vida. ¿Creéis que esto es posible? ¿Creéis que es necesario? Empecemos a traer el cambio en nuestras vidas. Empecemos a reaccionar y buscar la bendición de Dios y el cambio en nuestros corazones. Amén.